lectura del grupo de estudio de Edgar Morin sobre un pensamiento sur. Pues yo creo que es principalmente buscar responder esa pregunta, que incluso el autor mismo afirma que no es una pregunta fácil. La pregunta por el sur, ¿qué entender por el sur? Más allá de un lugar geográfico o un referente frente, más que un lugar geográfico, es un referente frente a lo que podríamos entender el pensamiento del norte, ¿correcto? Y, y algo bien interesante es que el autor no habla de un sur, sino que hay una diversidad de sures. Hay muchos sures. Podríamos decir que para Europa, el autor dice España e Italia, principalmente habla de Italia, podría ser un sur. Lo mismo podríamos hablar de África. Lo mismo podríamos hablar de Rusia o incluso Siberia. Entonces, que no es un problema geográfico, pero las maneras de pensar en Siberia, que está tan al norte, y al norte es el norte de Rusia. Él dice Rusia es más cercana con el pensamiento sur y esa región apartada de Siberia es más cercana con el pensamiento sur y no es un problema por lo tanto de latitudes y de geografías, que empieza a plantear que el pensamiento sur establece con un referente frente al norte y donde sí plantea que a diferencia de esa multiplicidad de sures, sí se plantea que hay un solo norte, ¿no? O es algo que yo planteo desde la primera parte de la lectura, en el sentido de que si hay un solo norte, y que ese norte frente al problema del orden del pensamiento está más dado frente a lo que es una manera de consolidar un proyecto de racionalidad que establece y centra el problema de la racionalidad en el orden del cálculo, y él habla de la importancia de que se le da al cálculo, y con el cálculo a un tipo de conocimiento o de acceso a la realidad, y a un tipo de conocimiento de acceso a la realidad y a unas formas de control de la producción humana y no humana, y de la producción planetaria, en términos de un problema de rentabilidad y eficiencia hegemónica, de la racionalidad técnica, de la racionalidad económica, todas ellas centradas en el problema del cálculo, ¿correcto? Él dice que no podía concebirse la idea de sur y norte como si fuese un orden de tipo ideal, una abstracción, una construcción mental, sino que debería ser más una realidad, un hecho en términos de lo que llamamos el norte, ese norte único que ha recibido otras denominaciones como Occidente, ¿no? Podría decir que Occidente y Norte se sitúan en el mismo plano, ¿correcto? Pero que pareciese que la idea de Oriente se ha desvanecido. El desvanecimiento de la idea de Oriente emerge, Oriente como lo diferente, emerge entonces la multiplicidad y la heterogeneidad del sur. Y plantea algo muy interesante, y es que la idea del norte está muy fuerte fijada a ese orden de la concepción de lo divino, en lo monoteísta, esa concepción monoteísta del mundo, frente a unas concepciones de sures en términos politeístas y de multiplicidades. Y entonces, frente a lo que, por ejemplo, él dice que el norte plantea un ideal de la música,
el sur plantea una diversidad de músicas y plantea la importancia de la diversidad, la heterogeneidad, la diferencia en toda la construcción de la unidad. Hay toda una idea frente a cómo se va construyendo el sur, por oposición, los sures, por oposición al norte, en términos de la manera de abordar la racionalidad y el reconocimiento de otras prácticas humanas como los sentimientos, las emociones, el afecto y otras formas de lo que es el problema de la incertidumbre y la complejidad en la construcción de la vida humana. Y que pone ejemplos como son las sociedades indígenas de América del Sur y de África para establecer esos planos, pero también como la necesidad de el reconocimiento de esas diversidades de pensamiento sur para afrontar las crisis que tiene el norte. Pero que el problema de esas crisis del norte es que la crisis del norte ha establecido un problema de la crisis planetaria y de la sobrevivencia misma de la especie humana y del planeta mismo, donde coloca las amenazas de la racionalidad como la guerra, y no cualquier guerra, sino la guerra nuclear, el hambre, la destrucción humana en todas sus dimensiones y todo la mirada de ese humanismo en un doble sentido que habla el autor, donde dice que por un lado el norte privilegia un humanismo donde el ser humano es el centro y el dominador de la naturaleza y es el amo y señor, y por el otro lado el norte también ha construido otra idea de humanismo en términos de los valores y el desarrollo de lo que es la naturaleza humana en términos de entender la virtud y el valor del humano, pero que ese orden queda supeditado a esa visión del progreso y de del desarrollo económico de ese hombre dominador y acaparador dominador de la naturaleza y acaparador de ella, en detrimento de toda la otra dimensión humana, que al contrario, pareciese que entonces la multiplicidad de pensamiento sur se da un mayor reconocimiento al orden natural y al reconocimiento de la diversidad humana. Y de toda esa diversidad establece también un orden de unidad, ¿correcto? Él plantea que la globalización en sí misma es un proyecto norte, la globalización como un proyecto aplanador y un proyecto homogenizador, un proyecto norte que rompe las diferencias y destruye todos esos planos de la diversidad de los pensamientos sur. Creo que más que hablar del pensamiento sur, de los pensamientos sur, correcto, y que entender el sur es entender el pensamiento sur, es entender la complejidad. Es el otro elemento que él aborda, correcto, que principalmente establece eso y al final nos da una serie de conclusiones en torno a la importancia y al valor del pensamiento sur para el desarrollo de lo que llama una metamorfosis frente a esa crisis, pero él dice que esa no se produce, ¿no? O sea que una metamorfosis, yo no entendí bien, ahí ayúdenme ustedes con eso, porque él dice que una metamorfosis, pero no se produce, no, sino no se programa, que no es programable, y eso de pronto va de la mano con lo que él habla de las máquinas, ay, se me olvidó, cuando habla de unas máquinas, ay, Las máquinas, la salida que tengo. él habla de unas máquinas triviales, ¿correcto? Como artificiales, ¿no? Unas máquinas triviales. No, creo que era. Triviales, Ah, sí. ¿correcto?
que son unas máquinas predecibles, ¿no? Sí, que Del cálculo y permiten, la predecibilidad. Y él lo que dice es que la metamorfosis pareciese como que no es una máquina trivial, o sea, porque no no, podemos, no puede ser predecible, sí, sí, no sí, puede ser calculable, pero que la degradación y la destrucción planetaria pues nos van a llevar a la destrucción o la metamorfosis, pero que eso no puede ser calculable ni predecible, pero que las dinámicas de esa transformación humana o esa metamorfosis de lo humano y de lo no humano, producto de la dinámica de la crisis del pensamiento norte, en buena parte pareciese que se van a dar en dinámicas de pensamiento sur, ¿correcto? Y que el pensamiento sur lo plantea como un futuro dominante de escala mundial, pero en términos de la construcción de una unidad de tierra patria, en el sentido de una multiplicidad de diversidades que establece una unidad en la diversidad desde la complejidad, pero hacia el avance de esa esperanza que sería la metamorfosis, y termina con eso diciendo que, pues que esa sería como la misión del pensamiento sur, y se coloca ese pensamiento sur como el pensamiento que posibilita la metamorfosis frente a la aniquilación planetaria del pensamiento norte. O sea, lo que plantea es que el pensamiento norte, homogenizador y aplanador, es un pensamiento de muerte, y el pensamiento sur es un pensamiento de heterogeneidad, de diversidad y de reconstrucción y de metamorfosis y de vida. Esa es la lectura de introducción que es mi lectura introductoria que lo hago para dar la discusión. Entonces tienen la palabra. Recuerden que lo que hacemos más es un diálogo desde la lectura, más que una dinámica de clase. Hacemos un diálogo entre amigos. Entonces adelante. pues, no, pues respecto a lo que plantea el autor, hay varios elementos que me llamaron la atención. Por un lado es cuando comienza diciendo que el sur no puede ser visto únicamente desde la mirada geográfica, ¿sí? Eso, y yo creo que ahí también está el pensamiento sur cuando, pues, él no, si bien dice que no hay que ser mirada desde únicamente desde lo geográfica, yo sí lo pienso o lo planteo, esto no lo sé, pero yo lo miro desde esas lógicas de dominación que nos han, que se nos han impuesto desde el pensamiento norte. Entonces, por ejemplo, en la pieza gráfica ahí sale un mapa que está entre comillas la América invertida de Joaquín Torres García. Sí, esa la puse porque a mí me gusta mucho todo el tema de la cartografía, y cuando él habla de que el sur no es únicamente a lo geográfico, pero si nos ponemos a pensar en esos tipos de dominación que se han impuesto, donde nos han dicho es que hay un norte y hay un sur, o sea, hay algo que está como en un orden, ¿sí? Pero todo el mundo no lo puedes ver en un orden. Y de esta misma manera se nos han impuesto muchos planteamientos. Entonces él nos dice, hay varios sures. O sea, nos ha impuesto una manera de pensar el mundo, claro. Sí, sí, porque nos el dicen espacio. el espacio es aleatorio. Si uno se parara fuera del espacio, pues uno no va a decir, ay, estos son los países del norte, no, pues la Tierra gravita, la Tierra está girando. Podríamos tomar cualquier posición del planeta como un norte. Entonces, yo creo que partiendo como de esa posición que él dice, hay muchos sures, y dice, no lo miramos solo desde lo geográfico. Entonces deslocaliza, ¿no? Podríamos encontrar en el mapa del norte también sures. Exactamente. En la geografía en la geografía del mapa podríamos encontrar muchos puntos de sur, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, hoy en este conflicto que estamos en el tema del conflicto Rusia, ¿dónde ubicar a Rusia, no? Sí. Porque pareciese que Rusia está haciendo un reclamo de ubicarse más en otra liga que no es Occidente, y más que Occidente, que no es el pensamiento norte, ¿no? Pero bueno, aún nos da una discusión bien interesante para mí, que creo que él la coloca, y es, porque él habla de hecho, él pone a la Unión Soviética en el pensamiento norte. Sí, es que es muy interesante por eso, como él dice, es que hay muchos sures, y el tema del pensamiento sur no lo citamos únicamente a lo geográfico, Sí. pero sí a lo que se nos
no sé, como a lo que está de cierta manera como preestablecido, a lo tradicional. A lo Pero mucho es interesante porque hay aparte donde, no sé si ustedes donde ponen la Unión Soviética, también la ponen como una forma de pensamiento nórdico. Sí. Y establecer que al interior de ellas pues también había unos espacios de pensamiento que fueron aplanados y aplacados por la Unión Soviética y esa racionalidad y ese cálculo dominador de la Unión Soviética. O sea, ese partido único hace parte de esas racionalidades occidentales sobre el pensamiento nórdico, como pensadores, pues tiene más, y sin marcar diferencias ideológicas, él plantea que es una manera de pensar, una manera de racionalizar el mundo y centrarlo en el cálculo y desproverlo de la complejidad humana. O sea, el pensamiento norte es un pensamiento simplificador, Reduccionista. que reduce complejidad Sí, y que deja por fuera el plano de lo humano. Es un pensamiento deshumanizante. Si hablamos hasta cierto punto lo de simplificador, también hablamos de que el mismo escritor en la página 298, 98. dice, los legados mediterráneos debemos combinarlos con el legado africano y sudamericano. Ahí, como distintos que se van, Creo que algo que en reconocer las subjetividades también viene siendo la historia y la cultura de cada una de las culturas, de cada una de las poblaciones. Cuando decimos que los combinemos, claramente estamos, por muy pensamiento sobre y por mucho que queramos, no estamos acudiendo a esas subjetividades y a toda esa historia que conlleva esas subjetividades. Sí, porque lo que está reclamando es que el mundo mediterráneo europeo hace parte de ese pensamiento sur, ¿no? Sí. ¿Sabes? Es que hay una parte en la lectura, si no estoy mal, es como al puro comienzo donde dice, no vamos a decir, no vamos a menospreciar ni el sur ni el norte. Es como algo de lo que él hace énfasis. Él no dice como, ay, no, entonces... No, que el norte entonces... Que el norte no, ya afuera y lo vamos a sacar, no, sino como que él plantea como, miremoslos ambos, pero mire lo que está sucediendo con con el pensamiento norte. Pero precisamente hablo de eso, es como que intenta hacer una identificación sin tener en cuenta que esas mismas subjetividades son chocantes entre sí. Pues es que cada una de esos pueblos va a tener sus propias creencias con las que va a luchar. Entonces intentar combinarlos es hasta cierto punto un poco difícil. Sí y no, yo lo miro respecto a lo que son las hibridaciones culturales de Néstor García Canclini. Canclini nos hace, bueno, esta es otra mirada, ya así ahondando un poco a lo que tú mencionas, de que es chocante de pronto intentar combinar ambas visiones. Sí y no, porque hasta qué punto pueden convivir entre sí, hasta qué punto, es que no, ¿cómo se llama el texto de Canclini? Pero él empieza a explicar, ¿señor? El de la hibridación cultural. Hay uno en donde él empieza como a explicar, como por ejemplo en un lugar súper tradicional, llegan personas a cantar rock o empiezan así, pero dice, y no es que una impere sobre la otra, es que ya como que se han juntado, como que, es que la palabra hibridación como que es que hace mucho y es que hay que reconocer que Edgar Morin es un francés, pero que si él nació en París, él vivió mucho en la región mediterránea de Francia. Ustedes son un mapa. Francia tiene varias culturas dentro de Francia. Está la Francia que se desarrolló con la cultura parisina, ese centralismo parisino, pero también está la Francia mediterránea, que es de las regiones de lo que llaman el sur de Francia, como Toulouse y toda la región mediterránea de Francia, que es lo que llaman las provincias o el pensamiento provinciano y todo el desarrollo de la cultura provinciana francesa, que los hace más parecidos a lo que es la cultura italiana y la cultura española, ¿correcto? Y en Europa los europeos mediterráneos, que han sido los italianos, los franceses del sur y los españoles y los portugueses, históricamente y culturalmente han sido tratados como culturas subordinadas
culturas de segundo orden, y también en todo el problema de la concepción religiosa incluso, pero también con las concepciones de vida. Entonces, él lo que está planteando es que hay más cercanías con la África mediterránea, con la América Latina, con la propia Europa. Entonces, lo que está planteando es esas diferencias que se establecen y que establece esos sures, ¿no? Porque lo que está diciendo él también es que el mundo mediterráneo es un mundo, y los legados mediterráneos hacen parte de ese pensamiento sur. Lo que pasa es que esos legados mediterráneos son los que conservan también el pensamiento del legado europeo, griego y romano, que es el pensamiento de la diversidad, de la heterogeneidad, pero que en la reinterpretación de la modernidad y en la construcción de la modernidad y el renacimiento, lo que se impuso fue esa idea racional de modernidad que aplanó esas maneras de pensar y tomó elementos del clasicismo, pero los manipuló y los dejó a una forma de ver el mundo. Entonces es cuando él dice que la idea de democracia que construye el pensamiento norte es muy diferente al ideal de a los ideales de democracia desde ese pensamiento mediterráneo, como por ejemplo cuando dice que Atenas no es la que dirige la ciudad, sino la que la cuida. La que la protege, La sí. que la protege, porque quien dirige la sociedad es la asamblea. Ay, Los hombres. sí. Quienes dirigen la ciudad son los hombres. No, la diosa la cuida y la protege. ¿Correcto? Pero entonces, cuando esas ideas son transformadas frente al pensamiento de la construcción de democracia, la democracia del pensamiento norte es por lo tanto, una democracia deshumanizadora, una democracia que rompe la diversidad, una democracia de imposición. Ahí también hay toda una crítica frente a esa democracia, ¿no? Sí, porque Creo que bueno, es que él empieza a hablar, creo, esto ya lo había, si no estoy mal, ya lo habías mencionado, lo de las dos miradas del humanismo, que él comienza, es que él como que las divide y él dice, hay dos tipos de humanismo, uno que daña la naturaleza porque pues el humanismo como que se centra en el ser humano, ¿sí? Entonces dice como, bueno, es bueno porque pues como que lo valora y habla de que cualquier vida humana debe protegerse, no dice protegerse, pero habla de dignidad. Valor y dignidad. Valor y dignidad, sí, dice valor y dignidad. En cambio dice, pero es malo porque entonces se concentra en el ser humano y entonces dice, ¿y la naturaleza en qué queda? Ahí se empieza como a afectar. Entonces él nos dice, pues cojamos la parte buena. Dice, cojamos la parte buena y con base en ella como que construyamos y es según esa como con la que debemos pensarnos. es como Distinta. no sé qué. Sobre todo es esa posesión del hombre sobre la tierra, que es algo que también es bien interesante, que también se tiene que cambiar. Es la del hombre dominante, llamado a ser el amo de la tierra. Sí. Precisamente gracias a eso es que podemos hablar de la explotación. Racional. Yo sé que en la parte donde él habla de una serie, se menciona que existen varios tipos de racionalidad, por lo que yo entendí, ¿no? Como que porque dice que hay una que es teórica, hay otra que es, yo las tenía, pero las empieza a mencionar varias como de seguido, por decirlo así, y hay otra que es la crítica. Entonces, como que cada tipo de racionalidad permitiría hacer énfasis en un elemento distinto y dependiendo como de la racionalidad que que se elija, se podría como tener o no ese acercamiento con el pensamiento sur, porque hay unas que son, no, 198. Sí, es la 298.
Ah, la que mencionaba el profesor, la del cálculo. Ya me acordé. ¿Cuál de acá? Ese es un punto. Y como vieron el punto también, es coloca otro punto central que es la crisis, ¿no? Uy, Ah, sí, sí, eso es muy La importante. crisis es Sobre. importante, que hay varias crisis, ¿no? La crisis que, la primera que creo que yo identifico es la crisis entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Los seres humanos y la naturaleza. Pero también él plantea otra serie de crisis. Que está el de las, Sí, el de las sociedades tradicionales, ¿no? y todas Ah, las sociedades sí. transhumanizadas. Él plantea, sí, él plantea como una serie de crisis. Hasta la propia modernidad la pone en crisis. Ajá, la modernidad, sí. Lo que mencionó cuando hablo de la globalización, yo lo veo como otro tipo de Sí, crisis. crisis. Sí, ese es otro tipo de crisis porque él comienza como a explicar, es que cuando él habla de la globalización, él habla de tres, no eran momentos, pero sí tres elementos que tenía. Y cada uno de ellos estaba relacionado con la crisis por la cual se Sí. estaba generando esa misma globalización. Si no estoy mal, hay una que era como el tema de que fuera todo, que buscaba como homogenizar. Había otra que ya estaba más relacionado hacia la tecnoeconómica, que hace referencia a todo el tema eh, cuando empieza a hablar como de esas relaciones consumistas, de esos elementos. Entonces, como la economía también permea este tipo de aspectos que van de la mano de la misma globalización. O sea, la globalización es como intentar ver al mundo como si todos fuéramos iguales, pues, o sea, como esa capacidad que se quiere de poder tener como comunicaciones con los diferentes países, ¿no? De una manera tan, ¿cómo decirlo? Como tan rápida. La Sí, inmediatez. de inmediatez. O sea, yo creo que por eso él habla de la tecnoeconómica, porque hay esa inmediatez y todo lo queremos, pues ya. Y ya es muy sencillo uno acceder a información de alguien de otro país, de otra persona. Entonces, por eso habla como de ese tipo de elementos, porque se busca homogenizar unos planteamientos a partir de esa misma inmediatez. Por eso es que él habla de las telecomunicaciones y como pues estas telecomunicaciones terminan como generando estos planteamientos. Pues yo, no sé, yo relacionaba ya cuando hablamos de la globalización, él, pues él habla como de tres cartas o tres miradas que se le pueden hacer de cierta manera a la globalización. Y en esa mirada está como el tema de la aldea global, pues él no habla como tal, o no menciona la aldea global de la que habla Marshall McLuhan, que McLuhan dice que es que el mundo es como si fuera una aldea como esos pueblos donde todo el mundo se entera de los chismes y así. Entonces, pero sí, es que es así. Entonces el mundo, imagínense, el mundo es una aldea global. Entonces es una aldea así grande, entonces como tenemos estas telecomunicaciones, estos aparatos que nos permiten informarnos de lo que está pasando en Ucrania, en Rusia, así rápidamente, nos informamos de los chismes, literal, como en una aldea, de manera rápida. Entonces, yo siento que él de cierta manera cuando aborda esta mirada de las intercomunicaciones, de la inmediatez, de las telecomunicaciones, también aborda este planteamiento o se podría enfocar también con esta mirada que ofrece Marshall McLuhan de la aldea global, donde él nos abre como esta posibilidad, nos dice, miren lo que está sucediendo. En cualquier momento nos enteramos de lo que está haciendo el país vecino, de lo que está haciendo el otro, pero asimismo en cualquier momento podemos empezar a apropiarnos de aspectos, de elementos de otras culturas, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho, ¿cómo es que se llama?
¿Eso de los otakus? ¿Eso de dónde es? ¿Anime? ¿Japón? ¿Anime? Ah, no sé. Digamos, bueno, digamos que a alguien le guste mucho esa cultura. Es que no sé, yo pensé que alguien sabía. ¿Cómo es que se llama? Es que le estaba pensando como en el ejemplo de la gente que le gusta como el anime, o sí, y que se visten igual y Cosplayers. exactamente. Entonces es como la gente se empieza como a apropiar de otras culturas y esto Apropiación cultural. una apropiación cultural de algo que si no hubiera sido por esta misma globalización, no hubiera sido ni siquiera posible que se enteraran de que algo así existe, porque es muy complejo. Uno se entera es por la interacción que tiene con los demás, con, eh, sí, con los diferentes elementos o espacios. Y esa apropiación cultural tendrá efectos positivos o negativos, por ejemplo, cuando uno ve esos muchachos por allá en Estados Unidos que quieren ser rastafaris y que quieren empezar a uno de esos muchachos blancos, de ojos azules, No me imagino. que quieren hacer Súper rastas. Sí, serio, sí. súper raro. Pero Pues, Esto, o muchachos acá en Bogotá que quieren vestirse como japoneses sí, y sí, sí. comer lo que comen los japoneses y crean restaurantes, por allá en el centro hay un montón de restaurantes de comida japonesa, pero no la comida japonesa, el arroz chino, no, el chino japonés o lo que no Un wok. sino La apropiación cultural. que tiene todo ese mundo Sí, del o sea, anime es y que demás. cuando pareciera que conocieron más esa cultura que que la misma, propia, ajá, ¿sí? pierden Y entonces, la identidad. Creo que también puede ser porque nace cierto tipo de sencillez y Claro, Caricatura. Eso, caricatura, eso. Caricaturización. caracterización de cada sociedad, porque al final de cuentas tan solo terminan expresando su querer en lo que les gusta. Entonces, con lo que pasa con los otakus, que tan solo se van a vestir del ramen, de su anime favorito y Sí. demás, sin apreciar el resto de complejidades que tiene que También. tiene Lo Japón en simbólico. sí. Entonces es algo que puede llegar a ser, como se dice, muy sencillo, Es una reducción de la es, complejidad, ¿no? es una reducción de una cultura completa. Correcto. Es, Entonces una apropiación cultural hasta cierto punto es una Que lo que cosa uno ve también acá, muchos que dicen, hablan del pensamiento sur y dicen, no, hablan del indigenismo, y entonces yo me he visto, me pongo, me pongo y me voy a decir que yo soy neomuista, neomuisto, me pongo Me un montón creo. de cosas, y cambio ciertas maneras de hablar, y empiezo a hablar de la prima y un montón de cosas, pero estoy haciendo una caricaturización, Exacto, es una una apropiación cultural y una reducción de la complejidad, ¿correcto? Porque no estoy asumiendo también otros elementos de ese pensamiento sur, ¿no? O sea, el norte, el pensamiento, eso es pensamiento norte, porque el pensamiento norte da similitudes de diversidad, pero lo que son estrategias es de globalización, ¿no? Eso es globalismo. es que Del globalismo para imponer Occidente, tiene estrategias de capturar otras culturas y hacer apropiaciones culturales, ¿no? Para que todos terminemos y poner en la práctica una manera de pensar. Entonces, cuando le preguntamos, oiga, tan chévere, usted es neomuista, y esa manta entonces la fabricaron, hicieron, no, la compré. Yo fui al mercado y la compré. Fui a Bolívar. La compré. O la pedí por eBay. sí. Pero digamos, producto también de esta globalización, también viene la consecuencia, la decisión productivista. Nuestra visión productivista, que es lo que pasa. El mismo escritor lo dice. Dejamos de lado la vida humana. Pues aquí empezamos a hablar en cuestión de números y no en cuestión de calidad. Lo dice al puro final del escrito. Creo que es algo que podríamos llegar a tocar. Porque el pensamiento norte es incrementalista, ¿no? Siempre busca el más. Más que que por el mejor. mejor, ¿no? Sí. O sea, tiene una promesa de la mejor vida, porque esa es la crisis de la modernidad, ¿no? Prometió una mejor vida, liberada y armoniosa, dice el autor, pero no se obtuvo ni la vida mejor, ni la liberación, ni la armonía, todo lo contrario, y el bien es suplantado por el incremento, o sea, vivir bien es tener más.
Y entonces él dice, hay que hacer ahí un alto y es si es tener más o incluso a veces tener menos, pero mejor. En la página Creo que es lo que dice en las Sí. primeras páginas. en la 300. Creo que era Es como, mejor que más y Dice, menos, sí, pero mejor. dice en la página 302. 300, digo 300. Dice, Antes mejor que más y a veces por tal menos. motivo, uno de los mensajes del sur debería ser antes mejor que más y a veces menos, pero mejor. Por supuesto, cuando uno- es que cuando Aldo dice que caricaturizamos, Sí, también siento que considero, no sé por qué uso mucho la palabra siento, considero que, bueno, Edgar Morin, cuando nos habla de el tema de la globalización y bueno, de esta crisis, porque él lo plantea como una crisis, él también, bueno, se puede relacionar con un documental que le había hecho, o sea, él hizo un documental donde él mostraba como a unas personas y, ay, no me acuerdo si era él, ya quedé con la duda, pero la cosa es que a veces se mira, o lo que él nos dice es que a veces se mira a las culturas como exóticas, ¿no? Hay unas culturas que son exóticas. Uy, no, espérate, esta cultura sí es como extraña, como distinta y entonces se genera como una serie de elementos simbólicos y aspectos que lo que dice Aldo, busca caricaturizar, busca generar risa frente a las otras culturas, que esas culturas no están desarrolladas, no están civilizadas, entre comillas, ¿no? O sea, se piensa que no están civilizadas porque no siguen los mismos modelos que nosotros tenemos, entonces las reducimos tanto que se vuelven más que todo en un objeto exótico, raro, que por el que pasa la otra cultura, más que todo es a observar y hasta pareciera, yo lo relaciono mucho como si fuera, o lo pienso yo así como si fueran esos circos. sí. Esos circos donde pasa la gente y paga por ver cosas Entonces, que le así cause opera, risa. por ejemplo, el turismo, ¿no? No, incluso los mismos, en las nuestras adicciones sexuales. La gente que dice, uy, no, a mí me gustan las japonesas, me gustan las africanas, me gustan. Es precisamente debido a que se hace eso, a que se hace a través del exotismo, que es justamente lo que tú hablas. Entonces, algo que es incluso hasta peligroso. Como gente que habla del gusto a través del exotismo, y no por la persona, sino por su color de piel, por su raza. Y el turismo de pensamiento norte es objetivizar a las comunidades, ¿no? O sea, las comunidades se vuelven parte del paisaje, ¿no? Entonces venimos acá a Colombia no solamente a ver las montañas del paisaje, sino también dentro del paisaje a ver las comunidades indígenas. Entonces vamos a la sierra en una experiencia turística y nos venden una experiencia exótica, que es el paisaje y dentro del paisaje de unas comunidades y las tenemos que ver en términos de diferencia, ¿no? Sí, no tiene, no, y O sea, si los vemos vestidos así, no. no, eso no me gusta, eso no era lo que yo quería, a ver. Sí. Incluso porque están descalzos, pero yo no ¿Por qué no entiendo. están descalzos? Yo venía aquí a ver pobreza, yo venía aquí a ver... Sí. No, incluso está el White Complex Savior, que más bien lo pueden buscar en este momento en internet. ¿Cómo White se Complex llama? Savior. White, de White. White Complex Ah, sí. Savior. blanco. El complejo del blanco salvador. Al final termina siendo eso. Termina siendo un blanco que se cree nuestro liberador, el que empatizante con nosotros. Ajá. Porque somos los que estamos en desventaja, porque no somos un país desarrollado, Hay porque no cosas somos un país interesantes. primermundista. O sea, el pensamiento no es un problema de ropaje, no es un problema de mantenernos atados al pasado, porque hay algo bien interesante que muestra es la crisis del futuro, Ah, se la la crisis del crisis del futuro. presente que nos lleva a ver como el pasado como la solución, ¿cierto? Pero eso es también algo muy del pensamiento norte, ¿no? Entonces, el pensamiento norte es decir que la solución es volver a nuestros ancestros indígenas. Sí. Y lo que pasa es que nuestros 102 pueblos indígenas, pues ahí van.
Y entonces decimos, no, eso no nos interesa. A mí me interesan son los indígenas de hace 500 años, esos sí eran los Sí. pueblos indígenas. Y hay que volver a esos tiempos. El indigenismo que tiene una romantización, una Es una visión romántica romantización de cada cultura. de esa cultura que ya no conocemos de hace 500 años. Esos sí eran los buenos indígenas. Estos no, Son paralelos. estos no importan. Entonces los invisibilizamos y no tienen nada que decir a no ser que lo digan en términos occidentales. ¿Correcto? Entonces implica que es un reconocimiento de otras prácticas, de otros saberes, y empieza a establecer también un diálogo de saberes de diferentes puntos de identificar el sur, ¿no? Es bien interesante es cómo identificar el sur, y podríamos plantear es cómo desarrollar también un sujeto del sur, ¿no? La construcción de la subjetivización de la construcción de un sujeto, que creo que hay algo bien interesante en Morán, que si bien él habla de, del pensamiento sur y la epistemología sur, que es lo que vamos a leer después con Boaventura Sousa, creo que también podríamos no solamente hablar de un pensamiento sur, sino también de un sentimiento sur, ¿no? De una emocionalidad sur, en términos de la diversidad. Entonces, creo que ahí hay un elemento donde podríamos también reconocer esa sensibilidad sur, cuando él habla, por ejemplo, del problema del honor y de la hospitalidad, ¿no? Que dice que son valores del pensamiento sur. Sí. Yo creo que por ahí lo leí, que nos Sí, habla del honor sí. y la hospitalidad como valores del pensamiento, valores del sur, frente a ello. Eso es bien interesante. Por ejemplo, Bogotá es bien interesante en el sentido de encontrar esos problemas geográficos que el sur tiende a corresponder con el sur de nuestra ciudad, ¿no? El sur geográfico de Bogotá es también parte de donde está ese mundo del pensamiento sur. De pronto hay otras ciudades como Medellín, que su pensamiento sur está en el norte de la ciudad y el pensamiento norte, ese pensamiento norteamericano, y esos barrios de Medellín como el Envigado, donde está la riqueza y la acumulación, y el instrumentalismo que están en la parte sur de la ciudad. Entonces, independientemente del mapa y la geografía, tenemos que plantearnos también unas nuevas cartografías, unas cartografías emocionales y epistémicas y emocionales, para identificar el sur, ¿no? O los sures. Y eso también nos permitiría también establecerlo incluso en nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué tanto en nuestra cartografía humana, Sí, las cartografías tenemos, corporales. qué tanto tenemos de norte y qué tanto tenemos de sur? ¿Dónde está nuestro sur? ¿Y dónde está nuestro norte? Porque tenemos muchas cosas de norte nosotros, ¿no? Sí. Cada uno como individuo tenemos muchas cosas de norte. ¿Qué puede reconocer del norte? Y que reconocer en cada uno de nosotros del norte y que reconocer del sur en esos elementos, ¿correcto? Entonces, de pronto, todos tenemos ahí ese incrementalismo y el deseo de querer tener más, ¿no? Pero yo creo que Estudiamos para para- ganar un mejor salario, para vivir en una casa mejor y una cosa más grande y vestir mejor, ir a mejores lugares. Pero el mejor no es en términos de que nos haga más felices, y Nos haga que nos sentir alegre más, la vida, sino compartir que sea con más nuestra sano. familia. O sea que si algo que me recuerda es no sé si ustedes han leído el Principito. Sí. Hay una parte, no sé si yo por acá lo tengo, pero también yo desde un pedacito que me recuerda a eso. Ortografías corporales.
Perdido ese. Creo que es esta parte. Mira. Por ejemplo, nuevamente, esto es una parte, les voy a hacer un pedazo de mi tesis. Yo meto al principio de mi tesis. Ay, chévere. No remite al mundo de los adultos. Si les he contado estos detalles sobre la estereotipia 612 y si les revelé su número, es a causa de los adultos. A los adultos les gustan los números. Cuando uno les habla de un nuevo amigo, nunca preguntan sobre lo esencial. Nunca te dicen cómo es el sonido de su voz, cuáles son los juegos que prefiere, colecciona mariposas, te preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Solo entonces creen conocerlo. Si uno dice a los adultos, vi una bella casa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no logran imaginársela, hay que decirles, vi una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, qué lindo. Así, si uno les dice, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Cuando se quiere un cordero es prueba de que se existe. Alzarán los hombros y te tratarán como a un niño. Pero si uno les dice, el planeta del que venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y no molestarán más con sus preguntas. Son así. No hay que disgustarse con ellos. Los niños deben ser muy indulgentes con los adultos. Ese es el problema del pensamiento de la cuantificación. La cuantificación es donde creer que la belleza está es en los números, la belleza está en el incrementalismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto te están pagando? ¿Qué exitoso eres? ¿Cuánto vale tu casa? Qué exitoso eres. Entonces, todo se va a estar en términos de ¿cuánto te costaron los zapatos? Qué bonitos zapatos. ¿Cuánto te costaron los zapatos? Un chino, una rebaja que me conseguí 5.000 pesos. Bonitos tus zapatos, ¿no? No, yo mismo los hice. Chéveres tus zapatos, ¿no? Entonces, el campo también el campo de la vida se da en una relación incrementalista de unas vacaciones son unas buenas vacaciones y se paga una gran suma de dinero por ellas. Un gran viaje un gran viaje vale la pena si hacemos una gran inversión en ellas. Y todos tenemos también una gran cena y si pagamos una buena tarifa por esa. Un buen por esa lugar cena. es un lugar donde cobran usualmente, ¿no? Y estamos dispuestos a pagar por ello, ¿no? Sí. Y entonces uno dice, estoy en un lugar buenísimo de rumbo, porque la cerveza aquí vale 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos la cerveza. Y digo, no, pues yo me la tomo en la casa con mis amigos. Sí. Y la misma cerveza, ¿no? Sí. Pero allá está la felicidad y esa sí es la que vale la pena. Eso es muy pensamiento norte, ¿no? Pero es bien interesante cómo establecer esto también en unos planos explicativos frente a el trabajo con comunidades, ¿no? El trabajo con nosotros mismos en el mundo de la vida académica y en nuestras familias, ¿no? Y romper también ese modelo ideológico impuesto por el pensamiento norte de izquierdas y derechas, ¿no? Ah, sí. O sea, cómo plantearse uno una concepción ideológica, incluso una postura política de sur, ¿no? Una postura política de sur es descolonizar, incluso descolonizarse a sí mismo y establecer el reconocimiento y el levantamiento de esas cartografías. Trabajos y talleres bonitos de pensamiento sur sería construir cartografías de las emociones, ¿no? Uy, sí. Y cartografías desde la pregunta por el cuerpo mismo, ¿no? Ay, sí. Como Rita, ¿era Rita Segato? La de las cartografías. Uy, pero chévere porque como la gente identifica violencias, ¿no? Como la gente, y es que a veces hay algo muy interesante, porque uno a veces, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y ver cómo cuando es con comunidad, cómo las comunidades se apropian de ello, o sea, yo creo que eso es como tan bonito,
Y el tema de la descolonización es que es algo que es un proceso, no es algo que tú llegas el día y dices, bueno, ya me descolonicé, Ya. mañana no me estoy dando, pero todo es un proceso, Y nuestros procesos culturales son muy de orden, ¿no? todo, hasta el mismo lenguaje, Nuestro nuestro lenguaje por lo menos, yo tengo muchos compañeros que me dicen, no, pues, ¿cómo es que me dicen? No, me dicen, es que tú piensas a lo pobretón, así. Entonces uno queda como, nomás con el lenguaje, ya te están diciendo muchas cosas y te están... Cuando te dicen, ¿qué? Es que tú piensas a lo pobre, ¿no? A lo Ah, pobre, ¿Qué a lo ¿Señor? pobre. A ¿Qué lo piensa? ¿Ah? Como un caso, como así, así. ¿Señor? Cuando te dicen Como... pensar a lo pobre es como un ejemplo. Lo que pasa es que a veces yo participo, no aquí, en el otro lado, yo participo mucho porque me gusta mucho más que todo autores de sociología, pero entonces a mí me dicen ¿Autores de qué? de Sociología. sociología, Ya. pero muchos los investigo, no sé cómo llego ahí, pero llego. Y entonces a mí hay veces que me dicen, a mí no me hable de hegemonías y de contrahegemonías, los docentes o los compañeros me dicen, es que tú piensas a lo pobretón y eso no nos gusta, sí. Entonces, es como a través del lenguaje, como que se impacta y la gente lo normaliza, porque es mucha gente normaliza, pues, ese tipo de cosas que, pues, no sé, no. Sí, pero sí es como cuando, no sé, pues, sí cuando se hacen ciertos debates sobre algunos temas y así, entonces. Pero entonces muchos planteamientos los relacionan así. Porque la pregunta de pensamiento sobre en buena parte es cómo darnos unos a otros una buena vida, ¿no? Sí, y como nosotros nos pensamos diferente a las lógicas que nos han Y impuesto. construirse otra ética, ¿no? Sí, Que reconozca la diversidad y establezca elementos y diálogos con esa diversidad, ¿no? Frente a esos invisibles que no tienen voz y aplanados por la globalización del pensamiento norte, ¿no? o es el mismo hecho de que no solamente los invisibles que no tienen voz, sino hasta qué punto nosotros somos invisibles y no nos queremos reconocer dentro de ciertos sectores solo por el hecho de que queremos estar con el lado, entre comillas, ganador o el lado, ¿sí? Y entonces nos invisibilizamos a nosotros mismos, es una cosa súper loca, entonces me queda como, ¿qué? Se me queda como... Y nos generamos una relación centro-periferia, cuando nos volvemos también periferia nosotros mismos, Sí, por sí. elementos de nuestra cartografía vital, como hasta el propio nombre, nuestros rasgos, nuestros nombres, nuestros ancestros, nuestros orígenes, nuestros lugares de procedencia, nuestras maneras de sentir, nuestras maneras de pensar, todo eso generamos procesos de autocontrol y de autoinvisibilizamiento. O sea, como en este, yo pienso esto, pero aquí no mejor no lo digo. Uy. Estos son mis orígenes, Pero sí, pero yo aquí mejor no hablo de mi abuelita. no, aquí no se puede, Aquí no se puede hablar del pueblo donde viene mi mamá. la autocensura porque Aquí sabe no que puedo va a hablar de haber, estas prácticas de mi casa. Si les cuento acá cómo comemos en mi casa, cuáles son las maneras de actuar en mi casa y las maneras de ser en mi casa, me sacan. Entonces mejor yo aquí, eso es de pobres. Y se van eso es de sur. o ciertos autores, ciertos planteamientos ya te dicen qué pena, pero esto aquí no va. Eso, exacto. Sí, yo no Precisamente en México creo que podemos notarlo incluso más. ¿En Que dónde? en México. ¿Qué? En México se puede notar rampantmente. Los whitexicans, tan solo tenemos que coger esa figura. ¿Sí saben qué es whitexican? No. Los Suena whitexicans. como mexicanos ricos. ¿Cierto? Exacto. Sí, no sabemos qué es, pero suena. Las personas que se prefieren asemejar Sí. a los estadounidenses sabiendo que tienen raíces mexicanas. Pero dicen, oh, tengo de apellido Smith, soy color moreno, soy de 1,60 Pero m, soy apellido gordito, Smith. pero soy Smith. No, pero los estadounidenses son gorditos. Son súper obesos por el modelo consumista. No, no, pero es que cuando tú lo dices, por lo menos yo también conozco gente que tiene un acento y no habla con el acento que tiene. Porque, sí, no, como así, o sea, porque es fuerte, imagínate uno, yo no podría, perdón. El acento es una forma de... El acento. Los rusos no tenemos acento.
No, mira que sí. Obvio. A mí me dijeron, Toda la- yo no sabía, yo creo que uno normaliza la forma en la que... No, es que acento neutro. Pero ¿Cómo será? Yo no identifico un acento en un rolo. es que son varios. Sí, es que no, Es hay que, que son varios. es que son como, yo no sé. Yo creo que uno está tan acostumbrado a su acento. Claro. Sí. Por ejemplo, esa tendencia de los... no están tan marcadas en la administración pública, pero en otras carreras de utilizar anglicismos. Los anglicismos también es algo típico de los whites. Uy, pero es loco. Eso es loco, lo de los anglicismos. Podemos decir noticias falsas, pero... Fake news. O en- Y entonces eso nos da mayor, pero perfectamente también podemos hablar de noticias falsas. Sí, 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 Y de sí, hecho todas esas palabras extranjeras que utilizamos podemos utilizar perfectamente el español, ¿no? Pero en ese plano tenemos que recurrir al anglicismo, ¿no? No, y sobre todo el acento con el que lo tenemos que decir. Ah, sí, Muchas fake veces, news. ¿Cómo tan es? solo a Sofía Vergara. Y a Sofía Vergara se le notaba todo el acento. Y también por eso se ha producido un montón de ridiculización en torno a ella. Es algo que también es bien jodido. Porque ella también lo ha capitalizado, ¿no? Claro. Sí, es que y es eso. también es algo. Es que esa que es ya- la otra, como hasta qué punto ciertos elementos se vuelven herramienta de consumo. Por lo menos ayer, que fue el Día de la Mujer, llega un compañero y me dice, no te deseo el feliz día, porque siento que es un día de conmemoración. Y porque no siento que es un día como feliz, porque dijo, no, es un día muy capitalista, porque lo cogen es para vender bombones y flores. O sea, es como hasta qué punto, o sea, como hay unos niveles, digo, como bien la conmemoración, y entonces es interesante como las reflexiones que surgen hasta por los mismos elementos que se naturalizan. O sea, Pues entonces, yo lo veo es como. es Sí, que... es que es una lucha. Y Es que es producto de súper, unas es que es chicas que estaban producto, luchando que estaban por sus luchando, derechos. sí, que se incendiaron en una, entonces uno queda como, Chicago. Sí. ¿eso fue en Chicago? En Chicago. Sí. Una empresa, ¿no? ¿No era? Sí, era una empresa. Sí, creo que sí. Uy, Encerraron y lastimaron. Mm. También murieron unos hombres. sí. No, es que... No soy invisible. ¡Ay, qué feo! Yo soy aliado. No, Aliado, aliado. yo soy feminista, peor, güey. Ah, Pero miren hasta qué punto también tendríamos que mirar en los procesos de construcción y reconocimiento de esos días internacionales, ¿no? Los sentimientos que se crean y esos debates que se crean, que también son debates comunizadores, ¿no? sí. Es que precisamente que el día de 8 de mayo haya sido en Estados Unidos y que tenga su día internacional para el resto del mundo es. Podríamos pensar a que, bueno, que podríamos... ¿Qué ha pasado aquí con las situación, mujeres y qué sí, fue el accidente que ocurrió acá? Pues, yo creo que Pues, van a haber muchos. tendríamos que preguntarnos también otras prácticas, pero el tema es el reconocimiento del propio ser, ¿no? Del propio ser humano y reconocer también lo que es la complejidad del ser humano y los valores complejos. Por ejemplo, él habla y le da mucha importancia a los que querían plantear todos lo que es el problema del honor. Que para nosotros hay un tema central en el orden del honor. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de una violación, el problema de la violación es fuertísimo en nuestra cultura porque está en el campo del honor, tanto el honor de la mujer como el honor del hombre. Pero, por ejemplo, en nuestro campo vemos más grave la violación de una mujer que la violación de un hombre. Sí, y Porque ambos. por el orden del honor que hay frente al cuerpo y la propiedad del cuerpo de la mujer, ¿no? La mujer violada tiene que ser castigado y se dice hasta que la pena de muerte, ¿no? Exacto, es que Pero frente a la violación de un niño, o sea, un hombre que viola a un niño, o una mujer que es un una hombre, mujer sí, que o sea, también sigue viola a siendo, un hombre, sigue siendo muy pasa grave. como de segundo nivel, ¿no? Porque el tema del honor está centrado en el cuerpo de la mujer como propiedad de la sociedad. Es que, por No ejemplo, estoy diciendo que estoy... no, no, Grabado, papá, grabado. Esa es nuestras culturas del problema del honor. es que hay varias cosas en esos términos, porque hasta qué punto ciertas
luchas se van a los extremos. Por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención, fue cuando estaba en primer semestre, que el doctor Barroto, no sé por qué, estábamos hablando de un tema en clase y entonces él nos recomendó un texto que se llamaba El varón dominado. Y es muy interesante porque es un libro y entonces es como una historia y te empieza a explicar cómo ¿cómo decir? Como esa sumisión que también se ha hecho históricamente a la mujer es también sumisión hacia el hombre, porque entonces el hombre tiene que, entre comillas, está obligado que tiene que tener ese honor, todos esos elementos. Un hombre que de pronto denuncia una violación o que denuncie que la mujer le pega o alguien le pega, entonces queda como mal visto, como, uy, como así, ¿sí? Entonces es como se generan esas extremos. Y como por ejemplo, una violación de un hombre, pues claramente también va a ser muy grave, no se podría pasar. Y digamos en el caso, pues de la pena de muerte, que es algo que se ha solicitado, pero que pues, no sé, desde mi punto de vista como que es algo inconstitucional, o sea, es algo que atenta contra el principio de dignidad humana, porque pues el fin de la pena es la resocialización, pero tú vas a coger a alguien que violó, que claramente que está mal, pero si el fin de la pena es la resocialización y nunca se va a resocializar porque lo matas, o si le vas a dar legitimidad al Estado para que mate, ¿sí? Cuando ya se ha demostrado aquí, se ha visto lo de los falsos positivos, todos los elementos que se han generado con lo de las autodefensas, todo ello que ha generado es que se termine atacando el Estado a la misma población civil. Entonces es como cómo se generan unas lógicas y cómo se va al extremo. Yo creo que ahí también cuando habla de lo bueno de la humanización del norte, y es el tema de los valores, es el traje también la ideal de los derechos centrados en la dignidad, ¿no? Y cómo podemos también reemplazar el pensamiento sur de esas diversidades, sobre todo ese mundo mediterráneo, esa realidad de esa herencia española y mediterránea que tenemos, en esa forma de construcción del honor que tenemos en nuestras culturas, es pasar del honor a la dignidad, ¿no? Porque nosotros tenemos todo el tema del honor en términos de muchas cosas, ¿no? El ser hombre, el origen, el abolengo, la profesión, o sea, hay profesiones honorables y otras que las tratamos de segundo nivel o de tercer nivel, porque dan vergüenza, porque en la pandemia esas profesiones no honorables vimos que fueron las fundamentales y las reales y las que pusieron y mantenieron la sociedad como el que trabajaba en un supermercado, el cajero, el abarrotero, el empacador, el que te limpiaba la calle, la enfermera. La enfermera, uy, sí. Todos esos oficios humildes, que llamamos humildes, que pareciesen como los oficios de segundo o de tercer nivel, invisibilizados. Es que se invisibilizan. Como los oficios vitales, ¿no? Los empezamos a llamar oficios vitales para que pueda seguir operando la sociedad. Y entonces ahí lo que entra más que un plano de volverlos honorables, como por ejemplo el tema de los recicladores y los recuperadores ambientales, que ahora ellos mismos se llaman así, y le cambian el nombre de reciclador a recuperador ambiental, en un problema de reconstrucción del honor, pero más allá lo que habría que ir es un proceso de dignificación, ¿no? Es que... ¿Cómo dignificar ciertos trabajos? ¿Cómo dignificar el trabajo? ¿Cómo dignificar ciertos trabajos? Y cómo no señalar a ciertas poblaciones, por ejemplo, como por ejemplo el caso de la prostitución, ¿sí? O sea, ¿cómo dignificar? Esa es una pregunta buenísima. Sí, porque como hablamos de dignidad humana. Porque algunos dicen, no, el trabajo sexual eso es... Cosifica, bueno. Eso es... debería abolirse. Pero entonces el debate es, uno tendría que entrar ahí y decir, en pensamiento sur es cómo generar los planos de dignificación. Sí, porque es que yo siento... ese trabajo. Es que es como nos pensamos, que queremos como, o sea, a veces siento que el pensamiento norte quisiera pensarse como en unos mundos ideales, claro, donde solo... donde no exista el aborto, donde no exista la prostitución, donde no exista eso. Sí, eso no existe, esos son como objetos adyectos, ¿sí? Y entonces, el es reconocer la diferencia si no nos gusta y ya no
ese trabajo Sí, o sea, no no. está bien para mí, pero es Pero, posible que esté bien para otro. y, Pero para ese otro, ¿cómo generar las condiciones de dignificación? y que es ¿Cómo necesario, sí, transformar en la constitución un trabajo digno? un trabajo digno. Pero eso tendría que Exactamente. ser en términos de pensamiento sur. Y establece también, si ustedes miran, el pensamiento sur es fuertemente una ideología. Pero ahí hay un debate si es una ideología o es una o rompe con las ideologías. Esa es una pregunta que yo no he podido desarrollar. Si el pensamiento sur es una ideología Una teoría. No, o el pensamiento sur, ¿qué es? Una teoría, Es que parece un Una movimiento, contrarrespuesta mentira. podría llegar a ser, podría intentar ser una respuesta, a la crisis, a la Pero- crisis. O sea que la pregunta de la sesión de hoy es como que es el pensamiento sur. Sí, O sea, no, porque ¿No? el pensamiento sur ya lo tenemos claro, Ujú. que es un pensamiento es un pensamiento diverso, heterogéneo, no tiene una ubicación geográfica frente al pensamiento norte, que es lo contrario, ¿no? Es un pensamiento homogénico, globalizador, reductor de complejidad. de El complejidad. pensamiento sur, por el contrario, es un pensamiento complejo. Ya hemos empezado a caracterizar el pensamiento sur y a definir, pero hay preguntas que se abren si el pensamiento sur es una ideología, como el socialismo, como el comunismo, ¿no? Como el marxismo. Es una ideología como el liberalismo, como el neoliberalismo. El neoliberalismo y el liberalismo son ideologías. El comunismo es una ideología, el marxismo es una ideología, el pensamiento sur es una ideología. O al contrario, rompe con las ideologías. Porque una ideología es homogenizadora, reductora de complejidad, aplanadora, responde una pregunta, las preguntas es una respuesta para múltiples preguntas. precisamente ahí está. En cambio, el pensamiento sur quiere romper con todo eso, entonces Que cada parece quien, que es un pensamiento es un pensamiento que rompe las ideologías de la modernidad. Es un pensamiento no moderno. como que cada quien se autoconstruya Sí, según las y que diferencias. reconozca la diferencia, ¿no? Sí, Digo yo, De lo yo tengo creado. un código de vida y respeto el código de Pues, los otros. es que no lo había Y mirado podemos tan vivir, así. o sea, lo que es bueno para mí no necesariamente es Sí, bueno, bueno, para para los eso otros. nosotros sí. Entonces, el pensamiento sur es decir, en términos de la orientación de género, bueno para mí es ser heterosexual, pero no necesariamente para nosotros es bueno ser heterosexual y viceversa. Lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para los otros. Pero yo pongo mi postura de pensamiento y pienso desde esa subjetividad de ver el mundo como heterosexual, pero reconociendo que lo que es bueno para mí no necesariamente puede ser bueno para otros. Puedo encontrar otras personas que comparten, que son heterosexuales, que comparten la heterosexualidad conmigo y fabuloso, pero también puedo compartir con personas que no son heterosexuales, Y no hay problema. O con sea, personas no binarias, sino heterosexuales. Y queer, no hay problema porque podemos convivir y vivir en el orden de la diferencia y construirnos comunidad, porque eso no es lo que nos reúne. Nos reúne es el hecho de la diferencia y la aceptación de esa diferencia. Preguntas O así, sea, nos podemos sentar, pero tenemos unos acuerdos en términos del orden del respeto a la diferencia, ¿cierto? Nos respetamos mutuamente. O sea, buscamos conocernos, respetarnos y cuidarnos. Y creo que hay algo bien bonito, por eso encuentro tres palabras claves que son conocimiento, cuidado y respeto y moral. Por eso él utiliza la figura de la diosa griega como la cuidadora, sí, porque protegedor. el pensamiento sur se centra en el cuidado, se centra en el respeto, se centra en el conocimiento de la humanidad y del sí mismo, para el reconocimiento de las múltiples diferencias. Eso hace un pensamiento más que nos vuelve politeístas, ¿no? El reconocimiento y el respeto de los dioses ajenos. Pero el respeto de los nuevos dioses ajenos es de los gustos, las maneras de pensar, las maneras de ser del otro, y que no necesariamente tenemos que imponérsela. Por ejemplo, yo me pongo a ver en política a Francia Márquez, con todo el amor y el respeto que le podés tener, pero ella es muy de pensamiento norte, en el sentido de que sí, encontramos todo el tema del mundo de la afrocolombianidad
y el pensamiento afro, pero hay que reconocer y uno encuentra todo ese dolor, pero hay que reconocer que cómo establecer un diálogo en la diferencia, ¿no? Y entonces empieza uno unas tensiones bien fuertes porque es un pensamiento fuertemente de imposición, ¿no? O sea, esa manera de pensar se tiene que imponer a todos y todos tenemos que aceptarlo. El problema no es que el otro acepte como yo veo el mundo, sino que el otro me reconozca a mí, me respete y me conozca y me cuide, ¿correcto? Y en ese sentido es como establecer una posibilidad donde claramente sí reconozcamos las diferencias y no pasemos a un mundo de aplanadoras donde todos somos iguales, no todos somos iguales, somos diferentes, somos únicos, pero somos altamente dignos y merecemos respeto, ser conocidos, reconocidos y cuidados. Y eso implica una postura de reconocimiento y de aceptación de la diferencia, que es duro, sobre todo, y yo lo entiendo ahí, cómo construir eso en términos de pacificación, de cómo reconocer que las personas que han sido golpeadas y tienen unos dolores en esta sociedad, que ella es lo que representa y es un símbolo de todo ese dolor de este país, cómo llegar a un momento de establecer la apertura frente al otro, ¿no? Y dejar de ver al otro como un opresor y establecerle la posibilidad al otro de también que genere el reconocimiento de lo humano en ese otro. Y entonces eso implicaría todo el tema, por ejemplo, el pensamiento sur para los procesos de paz, porque pacificar implica que el otro reconozca ese pensamiento, ese sur, y hacer una cartografía de sí mismo y de la comunidad y reconocer esos lugares que tiene de depredador, de depredador y todo lo que nos plantea ese pensamiento norte, o sea, ese norte que todos tenemos, y reconocer también que ese elemento, y establecer también como las posturas de liberación, que sería un trabajo bien interesante por hacer, por ejemplo, en los programas de reincorporación de guerrilleros o actores armados. O sea, cómo reconocer ellos mismos, que ellos reconozcan esos lugares donde fueron homogenizadores, depredadores, impositores, destructores, y que los reconozcan esos lugares, pero que a su vez también reconozcamos y reconozcan dónde fueron fuentes de vida, ¿no? Dónde fueron fuentes de reconocimiento de la diferencia, de la vida, del respeto, del conocimiento, dónde fueron cuidadores. Sí, como... Y establecer esas pautas, porque menos mal, las FARC también estableció estrategias de cuidado ambiental y de cuidado de comunidades. Sí. Y de conocen el ambiente, conocen sus entornos, conocen las comunidades mucho mejor que el Estado, y las cuidaron, y las respetaron. Y entonces tendríamos nosotros también que reconocer eso e incorporarlo a nuestra sociedad. Sí. O sea, si hubiéramos hecho eso, muchos excombatientes deberían estar de guardabosques, Sí. de líderes sociales, protegiendo y desarrollando estrategias de cuidado y protección de comunidades, porque conocen muy bien esos entornos. Si hubiéramos hecho esas cartografías, entonces eso le genera a uno todo un trabajo por hacer, pero implica otra postura que lo lanza a algo que en América Latina se mueve, pero creo que se mueve solamente como lo que estamos haciendo nosotros en círculos académicos muy cerrados, y cómo sacar el pensamiento sur al desarrollo de la sociedad, que implica la reforma y la transformación de la democracia, de la política, de las comunidades, y establecer esas nuevas cartografías y desmarcarse del pensamiento norte. O sea, por ejemplo, estos tendencias, hoy que estamos en elecciones, eso de izquierdas y derechas, ambas son pensamientos norte. Y cómo y cómo hacer esas rupturas. Pero cuando uno mira y habla con la gente ya no le cree ni a la izquierda ni a la derecha, están, o sea, desencantadas de tanto de la izquierda como de la derecha, y creo que entonces hay toda una potencia que la gente no comprende y no explica, pero
siente una necesidad de ir al pensamiento sur. Sí. Entonces, el pensamiento sur podría ser una respuesta frente a las crisis de nuestras sociedades. Es que también es como esas afectaciones que ha generado el mismo conflicto en las personas, ¿no? O sea, yo lo veo también por ese lado, como si alguien se piensa desde lo que ha sucedido por el lado de la derecha, también violencia, y por el lado de la izquierda, violencia, o sea, como por ambos lados, y eso ha generado muchos problemas que deja a las personas como yo, ¿qué hago? Sí, porque alguien de pronto apoyaría cierta ideología porque se ve afectado por la izquierda o porque se ve afectado por la derecha, ¿sí? Entonces, a veces es como esa sensación o esos pensamientos que aún se mantienen, que uno ve gente que cuando se abordan temas de paz, de proceso, y uno empieza a hablar con la gente y lo primero que te dicen, no, todos esos guerrillos hay que matarlos, o así Hablan con empiezan, odio. hablan con odio porque hay resentimiento, hay mucho resentimiento social, y también es como el hecho de que se mantienen muchas estructuras de, es que si no se siguen ciertos modelos conservadores, ciertos modelos así, entonces no puede ser. Entonces hay mucho como una pared en donde es difícil también que la gente o que se pueda como hacer esas... Claro. Y los retos para nosotros como administradores públicos es cómo construir una administración pública desde el pensamiento sur, ¿no? Que implicaría romper esa administración pública hegemónica, homogénea, aplanadora y reductora de complejidad, ¿no? La primera tarea en el lenguaje es pasar de hablar de administración pública en singular a hablar de administraciones públicas en plural, ¿no? Pero conocer que hay múltiples formas de administración pública. Sí. Eso serían retos frente al pensamiento sur, ¿correcto? Pero entonces plantea también yo veo que el pensamiento sur, yo no sé, de ahí es donde pregunto si esto es ideología, pero yo creo que parece que es más una salida a la modernidad, un escape a la modernidad, es más un pensamiento postmoderno, un pensamiento de escape a la modernidad, un pensamiento post-liberal, o de que busca escapar del pensamiento liberal hegemónico, es una desoccidentalización del mundo, y también plantea como más una recuperación de lo humano, ¿no? Un proceso de rehumanización del ser humano, que ha sido deshumanizado en las dinámicas de la construcción de la modernidad y la globalización y la occidentalización. Entonces yo creo que lo que nos plantea ahí al final, que él termina planteándolo cuando habla ay, se me olvidó. Estoy pensando en una mariposa, la metamorfosis. Ah, metamorfosis. Ah, mariposa. Kafka. Ah, no, pero es que yo hubiera dicho Cuando Gabo. él habla de la misión grandiosa y universal del pensamiento sur, es la recuperación de hacer ese imposible de humanizar lo humano. Ay, es que cuando usted dijo metamorfosis, hay algo que me llamó muchísimo la atención, y es que él dice que la metamorfosis es algo como que no está escrito. No está escrito y no está programado. Exacto, no está programado, y él menciona como unos artistas, unas personas, que él dice es que ellos hicieron metamorfosis porque ellos no estaban programados, se salieron de lo trivial, ¿sí? De lo que ya estaba como puesto, como las máquinas triviales. Correcto. Y entonces yo creo que el papel para terminar es una 6, ¿cierto? Sí, Yo sí, creo que sí. un tema para terminar clave es cómo estimular en las personas y en las comunidades el metamorfosis. Ay, Los procesos de metamorfosis. Pero bueno, muchas gracias. Este fue como nuestro primer ejercicio, no sé qué les pareció. Sí, excelente. Como la idea es que tengamos el diálogo, ¿no? El siguiente Que rompamos el formato tan académico. Seguimos entonces en 15 días con qué textos. el día le comento. Va a detener la grabación, Bueno,